De Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 9. Dice ahí la palabra de Dios, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto me llevaba a pensar, hermanos, que pues no soy el único, ¿verdad? No soy el único que tiene sus luchas, sus batallas, que no soy el único que tiene preocupaciones, que no soy el único que a veces llega a casa sintiéndose derrotado, sintiéndose que ya no puede más. Muchas veces hasta pensando, ¿verdad? Lo que quizás mucho el mundo piensa, que ya me quiero dar un balazo mejor. Y eso pues me ha llevado a pensar esto, hermanos, de que ciertamente como cristianos, cada día es un día de batalla. Cada día que salimos de casa es un día en el cual vamos a batallar. Cada día somos el blanco de Satanás. Somos el blanco de Satanás. Como le decía, y no solamente yo, ¿verdad? Que el apóstol Pedro dice que estos padecimientos pues los padecemos todos los hermanos alrededor del mundo. Entonces, nuestra batalla, hermanos, es una batalla espiritual, más que física. Algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida laboral es que los trabajos que requieren más cabezas son los más demandantes y los más agotadores, más que los que cargan, más que los que dedican a hacer otra cosa. Entonces, es por eso que nuestra batalla es espiritual y es en la mente. Es en la mente. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a atacar nuestra mente antes que nuestro cuerpo. Satanás siempre va a estar esperando que nosotros bajemos la guardia en nuestra mente para precisamente ahí atacarnos. Entonces, es una batalla que tenemos diariamente espiritual en la cual debemos de estar preparados. Lamentablemente muchas veces creemos que nuestras fuerzas son más que suficientes para salir adelante y para vencer. Pero recuerden, no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y decía el profeta Zacarías, vaya ya a Zacarías 4. Zacarías 4. Zacarías 4, el verso 6. Voy a dar unos 10, 20 minutos para que encuentre Zacarías, que son de los libros que nos cuestan trabajo. Se crea. Zacarías, capítulo 4, el verso 6. Ya lo tienen, síganme con su vista. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, dice el profeta Zacarías, la batalla espiritual no se lucha con fuerza, no se lucha con ejército, sino se lucha con el espíritu de Dios. Ese espíritu el cual mora en usted y en mí. Ese espíritu está presente en usted y en mí. Puede ser la promesa que venimos a Cristo y somos sellados con ese espíritu, que es el espíritu de la promesa. Entonces, nuestra batalla espiritual debe de ser a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del espíritu que mora en nosotros y que nos da esa fuerza que necesitamos, ¿sí? para poder resistir y vencer al maligno. De antemano sabemos que Satanás ya ha sido vencido. Y quizás muchas de esas ocasiones podamos caer en esa, se me fue la palabra, en esa seguridad de decir, ya está vencido Satanás, ya no necesito hacer yo nada. Y ciertamente está vencido Satanás. Pero mientras sigamos en este mundo y en este cuerpo pecaminoso, la batalla va a seguir. Y aunque ya esté vencido Satanás, no podemos descuidarnos, sino todo lo contrario. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque
Satanás va a tratar de robarnos el gozo, de robarnos la paz. Eso es lo que trata Satanás. No nos puede quitar la salvación. No nos puede él arrebatarnos de las manos de nuestro Dios, pero sí puede robarnos el gozo mientras estemos aquí. Y es por eso que debemos estar fortalecidos en nuestro espíritu para librar estas batallas. Y al final del tiempo vendrá ahora sí la derrota completa de Satanás. Vaya ahí a Romanos 16. Romanos 16, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 16. Romanos 16, el verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice, y el Dios de paz que aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Esto no va a suceder hasta que nuestro Señor Jesucristo no ponga fin a todo esto. Y es donde verdaderamente vamos allá a tener la victoria completamente sobre Satanás. Primera de Pedro 5:8. Hay un versículo atrás de donde acabamos de leer. Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es por eso, hermanos, que tenemos que tener la fortaleza en el espíritu para no ser presa fácil de este león rugiente. ¿Sí? Los leones atacan a lo más débil de la manada, no van sobre los más fuertes, atacan a los más débiles o al que se separa de la manada. Entonces nosotros debemos de evitar precisamente eso, estar débiles y no separarnos de la manada, no separarnos de la iglesia para no ser atacados. Entonces, por eso dice el apóstol que tenemos que ser sobrios, ¿verdad? Estar atentos y siempre velando para que no ser presa fácil de Satanás. Satanás tiene muchas maneras, hermanos, de hacernos, de sabotear nuestro gozo, nuestra paz. Y hay muchas maneras que a veces lo que nosotros menos creemos es una piedra que quizás Satanás puso ahí para hacernos caer. Obviamente los problemas son lo más recurrente en nuestra vida, ¿no es cierto? El problema de levantarnos temprano, el problema de tomar el camión para irnos a casa. Decía el hermano, mañana es un día que es difícil para todos los que andan en camión, sobre todo el regreso, ¿verdad? Con eso de las festividades estas del diablo, pues es complicado. Y pues, ¿cuántos no ya están desde ahorita pensando, híjole, batallar, ¿verdad? Sin saber que quizás hoy se toca esa trompeta y ya no vamos a estar aquí? Pero bueno, ya es algo que estamos pensando, ¿sí? De que vamos a tener ese problema. O que ya se va a acabar el gas, o ya las hermanas en la mañana, no, es que va a subir para fines del mes, que por esto y que por aquello, y ya estamos afanados con lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Entonces, Satanás siempre va a poner obstáculos en nuestra vida y va a tratar de hacernos caer. Y todos esos problemitas que tenemos en el trabajo, en casa, ¿verdad? Normalmente vienen por parte de Satanás, porque él quiere robarnos ese gozo, quiere robarnos esa paz. Como le digo, siempre nos va a atacar a nuestra mente. Pero todo empieza por ahí. Es como le decía ahorita, ya estamos pensando en el día de mañana, qué vamos a hacer, qué va a pasar, cómo le voy a hacer para esto, cómo le voy a hacer para aquello. Entonces, esta batalla es una batalla espiritual en la cual debemos de estar firmes, buscar la manera, buscar las herramientas. Hay muchas herramientas que nos enseñan la palabra de Dios. Hay muchas herramientas que a través de infinidad de enseñanzas y predicaciones, hermanos que han estado aquí al frente, nos han dado. Lamentablemente a veces se nos olvidan usarlas. A veces ni siquiera sabemos usarlas. Creo que ahí está peor, ¿verdad? Cuando no sabemos usar la herramienta. Y que son herramientas poderosas y que nos ayudan para poder día a día, poder pelear esa batalla, poder fortalecidos, ¿verdad? Hacerle frente a Satanás.
Y durante estas 2 semanas que yo estaba estado en esta situación, hay 3 cosas que normalmente se repetían en mi cabeza. Y creo que, no sé si a usted le haya pasado, quizás sí, quizás no, pero estuve pensando que son 3 cosas que como cristianos se nos deben de dar por naturaleza. O sea, que es algo que no podemos descuidar, que ya debe de estar, como dicen, ¿verdad? Por default, en nuestra vida. Y una de ellas, esa es la oración. La oración. Lo primero, bueno, su servidor es lo primero que hace, como le digo, no sé usted cuál, quizás no lo haga en ese orden, pero lo primero que su servidor hace cuando empieza a sentir presión, empieza a sentir desesperación, empieza a sentir toda esa atmósfera de no puedo más, es buscar a Dios en oración. ¿Cuántas predicaciones hemos oído acerca? La palabra de Dios nos dice que la oración del justo, ¿qué? De mucho. Pero muchas veces es tanto el afán o tantas las cosas que traemos en la cabeza que Satanás ha puesto en nuestra cabeza que nos desvía de ir primero a buscar a Dios en oración. Terminamos yendo a buscar primero soluciones de otra manera antes que recurrir a la oración. Inclusive recurrir antes de yo doblar la rodilla y ponerme a orar. Agarro mi teléfono y mando un mensaje de texto al WhatsApp de la iglesia. Hermanos, ayúdenme a orar por esto. Pero usted ya oró por lo que está pidiendo. Pues muchas veces caemos en eso. Y es la herramienta más poderosa que tenemos, porque la palabra de Dios dice que cuando estamos en oración, dice que entramos directamente a la presencia. Es como la gente que no conoce a Dios, que primero tiene que ir a rezarle a un santo para que ese santo interceda por él ante Dios. Nosotros tenemos la entrada directa y muchas veces se nos olvida. Y como le digo, aparte de que se nos olvida, muchas veces pedimos a la iglesia que ore por nosotros, pero nosotros no oramos por nosotros mismos o por lo que estamos sucediendo. Vaya a Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5, del 13 y versículo 15. Si ya tiene ahí, dice la palabra de Dios. Santiago 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Y dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y fíjense la pregunta de que dice ahí el Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Los problemas no son otra cosa, hermanos, más que aflicción. Son esas cosas que nos estremecen. Hasta los huesos sentimos, a veces ese cosquilleo, a veces se siente re feo en el cuerpo, en los huesos, estamos preocupados. Entonces, los problemas son las aflicciones de esa que habla el escritor. Dice, si estamos afligidos, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Hacer oración, ir a los pies de Cristo, buscar la presencia de Dios para que Él nos oiga y pueda tomar cartas en el asunto. Y a veces, como le digo, muchas veces, no sé por qué no lo hacemos, hermanos, quizás porque no estamos acostumbrados, quizás porque se nos olvida. Como le digo, a lo mejor está tan agobiado que se le olvida orar, primeramente antes de hacer cualquier otra cosa. Pero muchas veces es porque no le creemos a Dios, hermano. Muchas veces es porque no creemos que Dios nos puede dar lo que nosotros necesitamos en ese momento. Pero déjeme decirle que no. Al contrario, Dios sabe lo que necesitamos y es su palabra que aún antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya sabe lo que le vamos a pedir y Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, si buscamos a Dios, dice el Salmo 34:17, vaya ya al Salmo 34:17.
Dice el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted no clama a Dios, es porque no es justo, porque aquí la palabra dice que claman ¿quiénes? Los justos. ¿Quiénes son los justos? A través de la sangre de Cristo hemos sido justificados. Entonces, por consecuencia, si somos justos, lo primero que debemos de hacer es clamar a Dios. No lo está haciendo usted, hermano, primero aguas, porque entonces no es justo. Puede que no sea justo. ¿Por qué? Porque se le ha olvidado que tiene esa herramienta que Dios puso en sus manos. Dijo, esto es para cuando necesites ayuda. Entonces, debemos de ir en oración, hermanos. Eso es lo primero que debemos de hacer. Cuando estamos en esa guerra espiritual, cuando sentimos que las fuerzas, no tenemos ya fuerzas, el ejército de enemigo nos estamos a punto de caer, debemos de clamar a Dios. Eso es lo primero que debemos de hacer. Otra de las cosas que noté en estos días, aparte de ir a Dios primeramente en oración, fue que debemos de repetir su palabra, si se puede en voz alta. Estar en constante repitiéndonos su palabra. Y hay un ejemplo precioso en la vida de nuestro Señor Jesús. Vaya ya a Lucas 4. Lucas 4 nos habla acerca de cuando nuestro Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, en donde es tentado por parte de Satanás. Lucas 4 dice el verso 2, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre. Pero dice, por 40 días era tentado, ¿por quién? Por el diablo. Por esa ente, el mismo ente que a usted y a mí. ¿Contaríamos 40 días de tentación, hermanos? Sí, ¿verdad? Pero sin embargo, estas herramientas nos ayudan. Estas situaciones nos ayudan. Precisamente se puede, hermanos, se puede aguantar esos 40 días de tentación. ¿verdad? Y que a lo mejor usted dice, no, hermano, a mí no me ha tentado 40 días, tengo 40 años y toda la vida me ha tentado el Satanás. Aquí está la herramienta, aquí está lo que necesitamos. Hablamos de la oración, ahorita es la proclamación en voz alta de la palabra de Dios. Y ahí está el primer ejemplo. En el verso 4 dice, bueno, el 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás sabía que nuestro Señor Jesucristo ya tenía hambre porque había pasado mucho tiempo sin que probara alimento. Y lo tentó por ese lado. De igual manera lo tienta usted por el lado que esté usted flaqueando. A lo mejor no es por pan. A lo mejor es porque está teniendo usted desavenencias con su esposa. Tienen ahí a lo mejor algunas resillas. O tiene problemas en su trabajo con su jefe directo. Es muy común, ¿verdad? Entonces, por ahí le va a llegar Dios. Perdón, Satanás. Por ahí lo puede empezar a tentar. Pero ¿con qué le responde nuestro Señor Jesús en el verso 4? Dice, Jesús le respondió y dijo, ¿escrito qué? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cuando estamos tentados por Satanás, por eso es importante aprender los textos en la escuela dominical. A veces creemos que es una competencia a ver qué departamento se lo sabe. Yo no, bueno, cuando estábamos chiquillos, yo me acuerdo ahí en Emanuel, ¿verdad? Que hacían que los primarios jóvenes contra las primarias jovencitas, y era una competencia, a ver quién eran los mejores. Y a veces así parece, hermanos, que nos aprendemos los textos nada más por ser mejores que los pequeñitos, porque nos ganan.
Pero los textos son para que los tengamos presentes. Sí, porque si tengo necesidad, yo puedo repetir Mateo 6:33 que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que yo ocupo va a venir a mí. Dios me lo va a dar, porque es una promesa de Él. Entonces repita estos textos, no puedo más, siento que ya mi vida no tiene sentido. Dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo. Si discúlpeme, soy malo a veces para las citas y en eso tengo que trabajar. Textos me los sé. A veces las citas me cuestan un poco de trabajo. Pero lo importante es saber el texto, saber el contenido y creerlo, hacerlo de nosotros, para cuando estamos en esa situación difícil, poder clamar a gran voz diciendo, yo tengo un Dios todopoderoso. Pero si nos aprendemos el dicho ese del mundo, ¿verdad? Tengo un Dios que es más grande que mis problemas. Sí, es cierto, o sea, sí es cierto. Pero búscalo en la Biblia tal cual está y no lo va a encontrar. Entonces, la palabra de Dios es para eso, hermanos, para que la aprendamos y poderla tener presente cuando estamos en situaciones difíciles. Repetirla constantemente. A estarla repitiendo constantemente. Y vamos a ver algunos versos. Efesios 6:17. ¿Qué dice Efesios 6:17? Sí, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo sabemos que es la parte, es el casco, lo que se pone uno en la cabeza. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra batalla es espiritual. ¿Y en dónde empieza? En nuestra mente. Ahí es donde empieza, ahí es donde que Satanás ataca primero, nuestra mente. Entonces, tomar el yelmo de la salvación, pero sobre todo la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener esa palabra pendiente. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, en Timoteo. A ver, más alto, más alto. Entonces la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Y en momentos de tentación, en momentos de prueba, ¿qué es lo que necesitamos? Cosas eficaces. ¿Sí o no? Ocupamos cosas rápidas. Y la palabra de Dios nos da eso. Nos da un alivio instantáneo cuando nosotros repetimos la palabra de Dios en el momento de nuestra angustia, de nuestra tribulación. Lo importante aquí, hermanos, es que la palabra de Dios tenemos que tenerla presente en nuestra mente. Así es de que hay que aprendernos los textos de escuela dominical, no nada más para ganarle a los pequeñitos, sino para que nos sean de ayuda en el momento de la dificultad, que nos ayuden a tener esa fortaleza, ¿sí? Y como le digo, no nada más es repetirlos por repetirlos, créalos, hay que hacerlos de nosotros. Que también esa es otra de las causas, que tampoco nos aprendemos la palabra de Dios porque no creemos en las promesas. El pastor nos predicaba hace poco de todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros y nos decía, a ver, mencione un versículo con una promesa. ¿Cuántos mencionamos? No lo sé. Y no quiero ahorita decirle porque a lo mejor tampoco se acuerde ahorita de uno, pero hay que hacer el esfuerzo, hermanos, por nuestro bien. No es para demostrar, muchas veces demostrar, es que yo me sé toda la Biblia, me sé muchos versículos. No lo haga con ese fin. Hágalo por su bien, porque es para bien de nosotros. La palabra de Dios es para nuestro bien, para usarla cuando la necesitamos. Decía que tenías que tomar, ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es una espada? Es para defenderse, ¿va? Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder usar la palabra de Dios para nuestro beneficio.
para nuestro bien. Bien, hermanos, entonces tenemos primeramente la oración y después la proclamación de su palabra en voz alta. Te digo, eso es lo que yo noté en mi vida en estas 2 semanas. Yo las tengo en ese orden. Él no sé si lo ha hecho, si se ha percatado de esto. Que es, como le digo, algo que como cristianos ya naturalmente lo debemos de traer en el instructivo. Ya debe de venir implícito en nuestra vida. Entonces, y por último, la tercera cosa que yo noté después de la oración, después de meditar la palabra de Dios, de proclamar, y una vez de que la palabra de Dios fue proclamada y me dio paz, ¿sabe qué me dan ganas después? ¿Sabe por qué la música mundana es algo que no termina? Al cada vez crece más y nuevos géneros salen. Porque Satanás sabe que por medio de la música llega a las personas. Y muchas personas en sus problemas se refugian en la música. No sé cuántos de aquí, cuando antes de conocer a Cristo, les gustaba escuchar música, no sé cómo se sentían. Yo le puedo decir que yo en un tiempo, pues fui del mundo. Y de joven me ponía pues la música de banda y todo eso. Eso, pues por eso la gente se refugia en la música, porque en ella encuentra, ¿verdad? En ella cree encontrar cierta paz, cierta satisfacción. Y lo peor es que luego se creen, lo que están escuchando, que están cantando, se creen que son ellos. Y se sienten. Entonces, como cristiano, la alabanza debe de ser para nosotros eso. Tan preciosos, tan hermosos, que hacen que nuestra atmósfera cambie por completo. Alabe a Dios. A Satanás no le gusta que el cristiano esté contento, no le gusta que el cristiano esté cantando, no le gusta que el cristiano esté alabando a Dios, porque es una señal de que uno está contento, está alegre. Santiago 5, el versículo 13, nomás leímos la parte A, pero vamos a leer la parte B que dice, ¿está alguno alegre? ¡Cante alabanzas! ¡Cante alabanzas! Si está alegre, cante alabanzas. Que Satanás no lo calle con sus problemas. Que Satanás no lo calle con sus mentiras que meten en su cabeza. Tenemos otro ejemplo precioso y el más, creo que todos lo conocemos. Allá con Pablo y Silas, Hechos 16. Hechos 16. Ahí podemos ver un claro ejemplo de esto. Hechos 16, 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, métase en el pasaje, imagínese la escena. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagino, preferiríamos la muerte antes que estar ahí. Si no nos matarían, porque no es para que nos den gusto, yo creo que nos morimos ahí en el cepo. De tristeza, de desesperación. Muchas veces así estamos, hermanos, en sentido figurado. Nuestros problemas, nuestras situaciones nos tienen en un cepo, afligidos, llorando.
Nos sentimos quizás desnudos, azotados, así como Pablo y Silas en ese momento. Pero ¿qué dice el verso 25? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Había, hermanos. Estando en esa posición, estando pasando eso, nuestros hermanos Pablo y Silas, dice que, si usted se fija, dice, pero medianoche, ¿qué? Primero, orando. Fue lo primero que yo le mencioné. Dice, orando Pablo y Silas, cantaban. Satanás, a pesar de que los tenía así, no les robó el gozo. Satanás, aunque muchas veces nos tenga metidos en el lodo, en tribulaciones, en aflicciones, en dolor, en enfermedad, en tantas cosas que hay hoy en día, hermanos, por las cuales pasamos y que sentimos que no tenemos la suficiente fuerza para seguir adelante, no debe de irse nuestro gozo. Que Satanás ya ha sido derrotado, ya se lo dije. Él ya fue derrotado. Es cuestión de tiempo para que sea ahora sí completamente derrotado, pero ya fue derrotado. Lo que debe de hacer es ser firme, estar firme en la fe, firme en su espíritu, orando en los momentos difíciles, haciendo suyas todas las promesas que hay en este precioso libro y sobre todo alabando a nuestro Dios a pesar de todo. Y cuando haga eso, ¿sabe qué? Va a venir ese terremoto del cual habla aquí, de manera que todas las cadenas de la tribulación, todas las cadenas que nos mantienen atados a esas situaciones difíciles de la vida se van a soltar. Vamos a poder ser libres. Vamos a poder tener paz. Acuérdense que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Pero los ataques de Satanás, hermanos, van a seguir. Van a seguir hasta que Cristo no venga. Hay que estar preparados, hay que estar firmes. Y así como su servidor, usted también trate de aplicar estas tres cosas en su vida cuando se sienta así. Dame a Dios, ore a Dios. Isaías, clama a mí, yo te responderé. Cuando sienta que no puede más, cite los textos bíblicos que aprende aquí. Todo, promesa. Ese de Cristo, todo lo puedo en Cristo. Sobre todo cante alabanzas. No vaya cantando en el camión lo que va oyendo el de lado o lo que va oyendo el camionero. Signos, hay tantos signos hermosos que no sabemos de memoria, no necesitamos tener el himnario para cantar. A lo mejor sí no nos acordamos de todo el himno, pero pues sí del coro o una estrofa o un corito. Trate siempre de estar alegre, trate siempre de alabar a Dios, estar enfocado siempre. Va a ver que sí va a ser duro, pero va a ser más llevadero. Tenemos esa confianza en Dios. Sabemos que Satanás ya ha sido derrotado, pero que todavía falta un poco de tiempo para que ahora sí, como dice lo que leímos hace rato, ¿verdad? Se ha sometido bajo nuestros pies. No se levante nunca más de ahí y podamos estar tranquilos. Entonces yo le invito, hermano, que si es un verdadero cristiano, si en realidad somos justos, como hace rato lo veíamos, si en realidad somos justos y justificados, busquemos a Dios. Busquemos a Dios, nos entreguemos a Él, tratemos de tener siempre una atmósfera de comunión con Él y con Él vamos a tener ese apoyo divino que necesitamos para vencer. Hermanos, Dios les bendiga.